Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por todas las cosas lindas que dijeron. Me humilla realmente delante del Señor y también delante de ustedes, pero gracias a Dios, es verdad, hace ya 45 años que estamos en el ministerio y el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Hemos disfrutado de la presencia del Señor siempre y es hermoso pensar en servir al Señor. El tema que estoy tocando hoy, el perdón, fue una cosa increíble porque el Señor puso eso en mi corazón y yo decía, no, ¿qué voy a hablar del perdón a chicas que están en la obra? Bien, ¿viste cuando uno piensa que no hace falta algún tema, pero Dios volvía a ponerlo y volvía a ponerlo? Y entonces, bueno, voy a hablar de este tema con mucho temor de Dios y Dios quiera que a alguna de ustedes o a todas nos sirva para darnos cuenta de ciertas cosas que a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo mal y las estamos haciendo mal y las tenemos que arreglar. Entonces, pensar en el perdón, en primer lugar el perdón de Dios para nuestra salvación, pero también el perdón de Dios para nuestro diario vivir. Nosotros todos los días estamos pecando porque somos pecadoras, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál fue el precio del perdón? Bueno, todas nosotros sabemos muy bien cuál fue el precio del perdón. A Dios le costó la vida de su Hijo, que deje el cielo. A Cristo le costó todo, ¿no es cierto? Él pagó, Él vino a este mundo. Como dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál fue el precio del perdón? Amor y obediencia. Esa fue la motivación. Amor y obediencia. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué maravilla! Y nosotros somos las beneficiadas por eso. Ahora, ¿qué es el perdón? El perdón es el acto por el que se desliga al ofensor de la ofensa. Es como así de fácil. Ahora, somos pecadoras y entonces, como dije antes, nuestras rebeliones son parte de nosotras. Y Él cargó el pecado de todas nosotras. Y cuando nos reconocemos pecadoras, Él nos perdona, nos limpia de todo pecado y ya no nos relaciona más con nuestros pecados. Eso es hermoso, pensar que Dios ya no nos relaciona más con nuestro pecado. Ahora, ¿cuál es la promesa del perdón? En Miqueas 7, 18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Ese es nuestro Dios. Él se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Qué hermoso pensar que eso es lo que hace Dios. Ahora, en la Biblia encontramos muchos hombres y mujeres como nosotros, ¿no es cierto?, que se equivocaron y pecaron contra Dios. Por ejemplo, vemos a Moisés. ¿Se acuerdan en Génesis 2:11 cuando él ve que están maltratando a un hermano suyo, un egipcio, lo está maltratando? Entonces él va y toma su represalia, va, lo mata, mira para todos lados, nadie me vio, lo esconde en la arena y ahí se queda tranquilo. Pero al día siguiente va caminando y ve que dos
hebreos están peleando. Y entonces él va al medio y dice, pero hermanos, ¿cómo que se pelean? ¿Y quién sos? ¿Qué venís después de nosotros? ¿Se acuerdan toda esa historia? Y entonces dice, ¿qué nos vas a matar como mataste al egipcio? Ah, él pensó que nadie lo había visto, pero había sido visto, ¿no es cierto? Y cuando la cosa se le complicó, tuvo que huir. Vemos a Abraham que mintió acerca de su esposa, diciendo que era su hermana, porque tenía miedo que tenga problemas por eso, porque era una mujer linda. La misma cosa repitió Isaac, ¿no es cierto? Su hijo. Es increíble cómo los hijos repiten las cosas que hacemos los padres mal. Y mintió Rebeca, lo mismo. Bueno, Rebeca era hermosa, y él dijo que mintió de eso porque tenía miedo que lo maten a él para quedarse con Rebeca. Yo lo mato a mi marido si hace eso, ¿no? Porque imagínense que para defenderse él haga esto, ¿no? Me niegue a mí. Pero bueno, eso es lo que hizo. Después Jacob mintió, vivió toda la vida engañando y siendo engañado. Sin embargo, esos hombres fueron los fundadores de la nación hebrea y están en Hebreos capítulo 11 como los héroes de la fe. Y nosotros admiramos a esos hombres, ¿no es cierto? Admiramos a esos hombres. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, no es muy diferente con los discípulos. Ahí vemos a Pedro, que siempre daba la nota, ¿no es cierto? Haciendo con su carácter impetuoso cosas. Y después vemos a Jacobo y a Juan en un momento que querían, porque no los dejaban entrar a una aldea, querían quemar todo. Qué buenos los muchachos, ¿no es cierto? Querían quemar todo. Después también vemos a que ellos se peleaban por quién iba a ser el primero, o sea, siempre hubo quién ocupaba el primer lugar, siempre existió la competencia, siempre existió la serruchada de piso, como se dice. Pero los errores humanos no frenan la obra de Dios. Eso es maravilloso, porque Él cumple sus propósitos y cumple sus promesas, dando otra oportunidad, porque Él es misericordioso, Él es clemente, es lento para la ira, grande en misericordia, dice la Biblia, es compasivo, es amor, es perdonador. Ahora, el perdón de Dios para nosotros es inmerecido. ¿Quién merece el perdón de Dios? ¿Alguno de nosotros merece el perdón de Dios? En Oseas 14, 4 dice, los amaré de pura gracia, de pura gracia. En Salmo 86, 5 dice, grande es su misericordia para con todos. Él no hace excepción de personas, para con todos. Pero hay un versículo que me encanta en Isaías 55, 7, dice que Él es amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar. Así que no merecemos el perdón de Dios, pero Él nos perdonó. Por su gracia somos salvas y su gracia es suficiente para cada situación de nuestra vida. Ahora, a veces yo he escuchado personas que dicen, yo sé que Dios me perdonó, pero yo no me puedo perdonar a mí misma lo que hice, ¿no? Y están con una carga en su corazón porque no se pueden perdonar. No hay ningún versículo en la Biblia que hable de eso, porque dice que Jehová cargó el pecado de todos nosotros. A Él le costó su sangre. Él murió por cada pecado y no necesitamos nosotros llevar esa carga. Y saben, muchas personas, por llevar una carga del pasado, de un pecado, de lo que no se pueden perdonar, se quedan estancadas en su vida espiritual en una forma increíble, no avanzan, no disfrutan el presente, no proyectan el futuro, porque siempre están atadas al pasado. Ahora, nosotros somos el resultado de nuestro pasado, eso es verdad. Somos, pero no tenemos que ser prisioneras de él. No debemos ser prisioneras de nuestro pasado. No desvaloricemos el perdón de Dios. Él nos perdonó. Ahora, seamos conscientes también que el pecado acarrea consecuencias. David, por quedarse con Betsabé, mató a un hombre. Qué tremendo. Yo cada vez que pienso en ese Urías me da tanta pena.
un hombre leal y fiel como era Urías, y fue asesinado porque David se quiso quedar con la esposa. Es tremendo pensar en eso, ¿no es cierto? Y David sufrió consecuencias. Ustedes se acuerdan cuánto clamó para que no se muera su hijo. Su hijo murió, ¿eh? Pero Dios le dio una nueva oportunidad. Dios le dio una nueva oportunidad, le dio otro hijo, consoló su corazón. Tal vez hayas perdido algo, tal vez algún pecado del pasado te ha lastimado y hayas perdido alguna cosa. Pero tenemos que recordar que Proverbios 28:13 dice, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confiar en la misericordia de Dios y confiar en su perdón. El que confiesa y se aparta, dice la Biblia. Ahora, confesar y apartarse tiene que ser sincero, ¿no es cierto? De corazón. Nosotros tenemos que ser sinceras delante de Dios. No como ese hombre que confesó haber robado una soga, pero no dijo que al final de la soga había un caballo. Eso no lo dijo, ¿no? Él confesó, sí, el robo de la soga. No, nuestra confesión debe ser completa, total. Ahora, el perdón de Dios, chicas, es real, pero nosotros tenemos que ser sinceras, como dije recién, delante de Dios. ¿Se acuerdan cuando hubo la pesca milagrosa? El Señor se acercó, dijo, vayan más adentro, tiren la... Y no, nosotros somos ellos eran los expertos, Pedro, ¿no? Simón en ese momento dice, no vale la pena, no es muy... Sin embargo, el Señor dijo, vaya, pero cuando Pedro vio el milagro que Dios hizo, dijo, apártate de mí, cayó de rodillas, dijo, soy hombre pecador. Él no dijo, soy un inepto, se reconoció tal cual era, un pecador, un pecador. Job, en Job 34:32 dice, enséñame lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Una determinación, determinó no pecar más. Ahora, nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, mimamos al pecado, ¿no? Lo mimamos y nos revolcamos en nuestra culpa. ¿Cuál es el problema? ¿Nos falta fe? ¿No creemos totalmente en el perdón de Dios? Tenemos que tener cuidado de nuestros pensamientos, de las cosas que hacemos, para no lastimar el corazón de Dios. Si no debemos... Saben que la certidumbre del perdón no viene de nuestros cambiantes sentimientos, sino de la palabra inmutable de Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que debemos creer en su perdón y confiar y disfrutar del perdón de Dios. El perdón de Dios es incondicional. Él no nos pone condiciones, ¿no? Él no nos pone ninguna condición. Él nos perdona incondicionalmente. La raíz del perdón es la misma que perder, y nadie quiere perder. Nadie quiere perder. No, nadie. Entonces, como no queremos perder, bueno, cuando nos hacen algo, que pague un poquito, ¿no? Que bueno, ahora le cueste, ¿no? Pero el perdón de Dios es incondicional, es inmediato. El ladrón en la cruz, la mujer pecadora, al paralítico, ¿y cuántos no? ¿Y cuántos no? El Señor no esperó a ver cosas, cambios, no, el Señor perdonó inmediatamente. Nos gustan las cosas inmediatas, pero cuando se trata del perdón, ahí es un poquito más difícil, ¿no? Es infinito. Dice la palabra, nunca más me acordaré, nunca más. En Jeremías 3:2 dice, no guardará para siempre el enojo. Qué grande que es Dios. Qué maravilloso que Él es así, porque nosotros no somos así. Muchas veces guardamos ese rencor, ese enojo por mucho tiempo. Y qué tremendo que es. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que perdonar a otros? En primer lugar, porque nosotros también fuimos perdonadas. Efesios 4:32 dice que tenemos que perdonar como Cristo perdonó.
como Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. En segundo lugar, porque Cristo ya perdonó ese pecado. Él ya lo perdonó. Entonces yo tengo que perdonar también. Y en tercer lugar, porque el pecado es contra Dios y de rebote, la digo yo, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando el salmista David hace su oración de confesión? Bueno, él que decía en el Salmo 51:4, contra ti solo el pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por supuesto que fue tremendo lo que le hizo a Urías, por supuesto que fue tremendo lo que él hizo en ese momento, pero el pecado era contra Dios, en primer lugar. ¿Se acuerdan José cuando estaba en la casa de Potifar y la mujer lo seducía y lo seducía y lo seducía? La misma cosa. Él dijo, ¿cómo pecaría contra Dios? Primero les mostró, obviamente, tu marido me dio todo esto, estoy cuidando, lo único que no puedo cuidar y tocar, supongo que es su esposa, pero ¿cómo pecaría contra Dios? ¿No? Ese es el pecado más tremendo. A la falta de perdón siempre produce alejamiento. Y cuando queda una ofensa pendiente, se produce amargura del que guarda esa ofensa, más que nada. Quizás la otra persona ni sabe. Yo tuve una oportunidad, una chica en el campamento. Yo estaba en el CEF, muchas que estuvieron acá en Monte saben lo que es, y yo distribuí los trabajos a todas las chicas, y cuando puse a una chica en un lugar, a los 2 días vino a la oficina a pedirme que la cambie de área. Y bueno, yo le dije, ¿por qué? ¿Cuál es tu problema? Y no me decía nada. No, quiero que me cambie. No, mira, quiero que me cambie nada más, no, porque cambiarte a vos implica que yo tengo que sacar a otra chica de otro lugar, o sea, no es así tan fácil. Vos me tenés que decir si hay alguna razón que justifique, lo voy a considerar. Bueno, se las voy a hacer corta, pero ¿saben una cosa? Todos los días venía a mi oficina, lloraba, se ponía re mal, pero no quería decir cuál era su problema. Entonces en un momento yo le dije, yo sé cuál es tu problema, no necesitas decir nada en realidad. Vos querés que yo te saque de esa área porque ahí hay alguna persona con la que vos no querés estar. Lo único que hizo fue mover la cabeza. Le dije, ¿cuál es el problema? No me lo dijo de ninguna manera, de ninguna manera. Y lo único que logré saber en ese momento era, ¿la persona con la que estás así sabe que vos estás así? Me dijo, no. ¿Nunca hablaste? No. ¿No le diste la oportunidad ni siquiera de explicarte que a lo mejor ni siquiera estás sabiendo lo que te hizo? No. ¿Saben? Eso es lo que pasa. Muchas veces ni siquiera hablamos con la persona y no le damos la oportunidad de que la persona nos explique. Y ¿saben? Si Dios perdonó ese pecado y yo no lo puedo perdonar, nunca yo lo había pensado así, pero un día digo, si Dios perdonó ese pecado y yo no, ¿me estoy poniendo en superior a Dios? ¿Qué es la posición que estoy tomando? ¿Ofendo más a Dios con mi actitud que con el pecado que me hicieron? Es tremendo. ¿Cuánto puedo lastimar el corazón de Dios con esa actitud? Yo debo perdonar aún aunque no me pidan perdón. Aunque no me pidan perdón, yo tengo que perdonar. Si vamos a Mateo 5 y a Mateo 18, sabemos, ¿no? Cómo es la ley del perdón. Tenemos que perdonar. Si pequé yo, ir y pedir perdón. Si pecó el otro, ir y pedir perdón. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo nos cuesta perdonar? ¿Cómo nos cuesta? Yo tenía un tío, ya está con el Señor de esto hace muchos años, pero él se había puesto
un negocio, él había sido, mi abuelita había sido viuda con 4 hijos, y él, el hijo mayor, había progresado mucho y tenía, estaba bastante bien económicamente. Entonces él en su momento arregló a sus hijos, les puso un negocio cada uno, y mi tía, la hermana, le habló, intercedió por su hijo. Dijo, mira, ¿por qué no lo ayudas a Enrique? Él no tiene nada, él, viste, no sé si podés hacer algo por él. Él le dio trabajo, lo puso. Así que fue muy interesante porque le dio trabajo, lo ayudó. Pero después de un tiempo descubrieron que él estaba haciéndose su negocito. Fueron a ver, los fueron siguiendo, y había hecho como una hormiguita, de a poquito, llevándose cosas y cosas y cosas, se estaba poniendo su propio negocio. ¡Qué terrible! Cuando un tío descubrió que el sobrino lo estaba robando directamente, fue tremendo para él. Obviamente lo echó, lo sacó de ahí, qué sé yo, le dijo, se terminó, mirá lo que hiciste. Y fue a hablar con la hermana, con mi tía, y le dijo, vos sabías que esto estaba pasando, y sos mi hermana, y nunca me dijiste nada. Ella, no, mirá, que trató de defenderse, pero bueno, no pasó nada. Esto llevó a cosas muy tremendas. Nosotros que íbamos siempre todos juntos, toda la familia, bueno, se disolvió, era todo tristeza, entre ellos no había arreglo. Entonces un día yo, que era una de las sobrinas preferidas de él, siempre lo decía, fui a hablar con él, para ver si lograba que la perdone, que cambie su actitud, ¿no? Y le dije, mira, tío, sería lindo si vos podés, perdonar a la tía, porque está bien, pero imagínate la tristeza que trae el corazón de la abuelita. Me hizo así, con el dedo, y me dijo, el día tal y tal y tal y tal, Juana María Malara murió y está enterrada. Así que te voy a pedir a vos que te calles, porque si no te voy a matar a vos también. Ay, no, tío, por favor, a mí no me mates. Le dije, por favor, a mí no me mates. ¿No? Pero fíjense, hasta ese punto, yo me quedé callada la boca. Es tremendo porque debemos obedecer la palabra de Dios. Pero hay veces que hay heridas internas que nadie ve, nadie sabe, pero ahí están, ¿no? Se cuenta de 2 chicas que tuvieron un accidente y fueron llevadas a un hospital de emergencia. Bueno, una estaba atada a la camilla, muy grave, muy mal. La otra estaba bien alrededor de la amiga. Por favor, hagan algo con los doctores. Entraba, salía, oraban, se arrodillaban al lado de ella, llamaban a los familiares. Era toda una desesperación. Los médicos y las enfermeras querían revisarla a ella también, pero ella decía que no, atiéndanla a ella, por favor, atiéndanla a ella, mejórenla a ella. Bueno, cuando su amiga se estabilizó y vio que su amiga estaba aliviada, ella se relajó y empezó a entretener al personal con un carácter cautivador como ella tenía, ¿no? Pero en un momento, sin advertencia alguna, se desplomó. Y esas personas preparadas que hasta hace un momento estaban ahí riéndose de sus bromas, no pudieron hacer nada porque en 60 segundos murió. Un informe obligatorio de rayos X reveló que había sufrido heridas y hemorragias internas en el accidente y durante todo el día, aunque nadie se dio cuenta, iba perdiendo la vida lentamente. Durante horas pudieron haber hecho algo para salvarla, pero nada se hizo y estaba muriendo en secreto. Sin darse cuenta de la gravedad de sus propias heridas, había cuidado a otra persona sin saber que ella también luchaba por su propia vida. Esto ilustra de manera gráfica el trauma interno de la falta de perdón.
pasa inadvertido fácilmente, enterrado detrás del disfraz de sonrisas y risas externas. Nos sumergimos en la actividad y en el exceso de trabajo para evitar pensar en esto. Y nos medicamos con las necesidades de los demás en lugar de ocuparnos de la cirugía que nosotros necesitamos. Manejamos muy bien lo externo, aunque en lo profundo nos estamos deteriorando y desgastando. ¿Saben? Está bien ocuparnos de los demás. Está bien tener actividades. Está bien hacer todo eso. Está bien buscar y amar a las personas. Pero examinemos nuestro corazón. Debemos examinar nuestro corazón si estamos albergando veneno que nos van a hacer mal. Nuestro veneno tarde o temprano nos afectará. Y también a los que nos rodean. ¿Se acuerdan? Hebreos 12:15, esa raíz de amargura. Ahora, el Señor era manso y humilde. Sabemos eso, dice el Señor, manso y humilde de corazón. Sin embargo, muchas veces se enojó. Llamó a los fariseos hipócritas, guías ciegos, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras. Qué fuerte todo eso, ¿no es cierto? Él tuvo esas reacciones, pero ¿quién duda de su amor? Él nunca dejó de hacer lo que era bueno, nunca dejó de ayudar, nunca cambió su amor y su interés por el hombre, jamás. Nada lo detuvo en el servicio y nunca su enojo fue más grande que su amor y su perdón. Qué importante, ¿no? Nunca su enojo fue más grande que su amor y su perdón. Ahora, cuando el Señor, un ejemplo, cuando el Señor resucitó, ¿no? Y el ángel, las mujeres fueron a verlo, a la tumba, el ángel que estaba ahí anunció que había resucitado, que vayan a verlo, que vayan los discípulos, avísenle a los discípulos y a Pedro, por las dudas que Pedro haya quedado pensando que porque lo negó, ¿no es cierto? No, él ya lo había perdonado. ¿Escucharon alguna vez gente como que dice, a mí no me vengas a pedir perdón? El Señor sufrió todo, chicas. El Señor sufrió abandono, lo abofetearon, lo traspasaron y muriendo, ¿qué oraba? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Efesios 4, 26 y 27 dice, airaos, pero no termina ahí, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero dice, airaos. ¿Qué es lo que el Señor hizo algunas veces? Ahora, si te chocan el auto o te hacen algo y vienen y te dicen, ay, mira, voy a orar. No, voy a orar, está todo bien, pero hacete cargo. No es solamente voy a orar, ¿no es cierto? Queremos que las personas se hagan cargo de lo que hacen, pero a veces yo escuché decir, a mí no me vengas a pedir perdón. O escuché también, por ejemplo, una expresión como, ahora quiere arreglar todo pidiéndome perdón. Bueno, si te pide perdón, tenés que perdonar. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Perdonar es una decisión, ¿no? Isaías 43, 18 y 19 dice, no traigas a las memorias las cosas antiguas, ¿no? He aquí yo hago todo nuevo. No tenemos que traer a la memoria, ¿saben? Muchas veces nosotros hacemos clic a la computadora trayendo a la memoria, a la mente, todo lo que Dios ya enterró en el fondo del mar, queriendo vengarnos, ¿no? Queriendo hacer cosas que realmente no nos corresponden. Y ¿saben? No es lo que me hicieron, no es como fueron mis padres, no es como me crié. En Marcos 17, del 17 al 23 dice, es lo que sale de mí lo que contamina al hombre. Puede venir alguien acá y pegar un golpe en la cara y yo puedo decir, ¿este loco qué le pasó? ¿No? O puedo decir, pero cuando termine la reunión vas a ver cómo, ¿no?
Y yo puedo decidir yo cómo voy a reaccionar, si estoy dispuesta a perdonar. Hay un libro que se llama Usted se enoja porque quiere. Nos enojamos, sí, porque queremos, porque decidimos enojarnos. Podemos perdonar también, pero a veces, ay, pasó tanto tiempo y siempre me negué, siempre le dije que no, siempre estuve enojada. Siempre. Yo conocí una señora en una iglesia una vez que me dijo, pues me vino a hablar y me contó que estaba muy, muy mal porque ella tenía un problema con un familiar que no lo quería perdonar. Traté de mostrarle en la palabra de Dios qué era su responsabilidad, cómo tenía que hacer, y me dijo, entiendo todo lo que me decís, pero no quiero. Ah, bueno, ahí ya no puedo hacer más nada. Si no querés, yo no puedo hacer más nada, pero estás desobedeciendo a Dios. Fue hermoso con pensar en Isaías 1:18, cuando un día el Señor nos llamó para que estemos a cuenta con Él. Nos dio la oportunidad. Y a veces nosotros no le queremos dar la oportunidad a una persona de arreglar las cuentas. Y a veces tenemos que pensar, ¿qué me detiene? ¿Y saben cuál es el freno más grande que nos detiene para poder resolver esos problemas? El orgullo. El orgullo. No, ahora tanto tiempo. Ahora después de todo lo que le dije. Ahora después de todo lo que me dijo. No, ahora que pague, ¿no? Pero chicas, el perdón permite sanar las heridas internas, nos libra de pensamientos torturantes y de sentimientos de desdicha. Y debemos perdonar para ser libres, libres. Yo tenía una amiga que ella decía, si perdonar significa volver con él, no. Y yo le dije, vos perdoná, Dios se va a encargar del resto, pero vos tenés que perdonar. Hay una historia que me encanta, me encanta contarla porque me gustó muchísimo, de dos hermanos, quizás la conocen, dos hermanos que tenían una finca muy grande, había sido de sus padres, ahora la manejaban ellos, y ellos estaban muy contentos, se llevaban bien, cada uno con sus cosas, pero se llevaban muy bien. Hasta que un día, no sé, algo pasó, nadie supo qué, pero se empezó a hacer una distancia entre los hermanos. Empezó a cada vez estar más. Alguien estaba enojado, el otro también. Empezó a hacerse una distancia, ya no se hablaban, ya empezaron a tener problemas entre ellos. Y llegó un momento que ni se dirigían la palabra. Entonces, un día se levanta el hermano y se da cuenta que, uno de los hermanos se da cuenta que el hermano estaba desviando el arroyo para que cruce y que no puedan cruzar, para que cruce y esté entre medio de las dos fincas, y un arroyo. Le hizo un arroyo en el medio. O sea, ahora ni siquiera podía cruzar para ir a verse. Él dijo, así, vos hiciste esto, vas a ver lo que hago yo. Llamó a un carpintero y vino un carpintero a trabajar. Él le dijo, bueno, yo tengo aquí todas estas maderas, por favor le pido que me ayude con estas maderas, le voy a decir lo que quiero que haga. ¿Ve lo que hizo mi hermano? Esto no lo teníamos acá, este arroyo. Él hizo eso porque no quiere que yo cruce. Bueno, yo quiero que me haga una pared, pero una pared tan alta que ni siquiera pueda ver para el otro lado. Por favor, hágame eso, una pared tan alta que ni siquiera pueda ver para el otro lado. Me dice, yo tengo que salir. Esta tarde cuando vuelvo, pienso que usted ya habrá adelantado bastante. Sí, cómo no, vaya tranquilo, yo lo voy a trabajar. Cuando él volvió, no encontró una pared, encontró un puente. Ve un puente que cruza el arroyo. Entonces le dice,
pero escúcheme, esto no era lo que yo le pedí una pared. Pero cuando estaba hablando así y quejándose de lo que había hecho el carpintero, ve que viene corriendo el hermano, llorando, pidiéndole perdón y diciéndole: yo hice un arroyo para que no nos crucemos y vos hiciste un puente para poder volver a ser, para poder reunirnos otra vez. Perdóname, hermano, perdóname. Lloraron, se abrazaron juntos y se fue. Bueno, el carpintero le dijo: bueno, me tengo que ir. No, no, no se vaya, quédese, por favor. Tengo muchas otras cosas, muchos otros trabajos para darle. Quédese. Y el carpintero le dijo: no, me tengo que ir. Tengo muchos otros puentes que arreglar, muchos otros puentes que construir. ¿Saben? Quizás no es tu problema hoy. Quizás no tengas que resolver algo con alguien, quizás no tengas un pasado que te está torturando, quizás no tengas un perdón ahí acumulado, una falta de perdón ahí acumulado que te está haciendo mal. Pero no está mal analizar tu corazón. Y a veces no es solamente perdonar, sino también pedir perdón. ¿Cuánto nos cuesta pedir perdón? Por la misma razón, por el orgullo. Y a veces tenemos que resolver una situación con alguien a quien no le pedimos perdón. Quizás decimos palabras que dan a entender, pero no son realmente mostrando un arrepentimiento. Y a mí me gustaría pensar, para terminar, si tendrías que morir hoy, ¿tendrías cuentas para arreglar? ¿Se acuerdan cuando Amán veía a Mardoqueo? Tenía todo, estaba re feliz, él estaba contentísimo con todo lo que tenía, pero veía a Mardoqueo y se le temblaba el rostro, y era la bronca más grande que tenía, porque odiaba a ese judío, ¿no es cierto? Quizás hay algún Mardoqueo en tu vida. Conocí la historia de una señora que le costaba mucho perdonar a su madre, quien había sido muy, muy mala con ella. Pero en una oportunidad pidió perdón. Qué hermoso que fue. La madre no cambió nada, pero ella cambió. Y Dios hizo una obra grandísima en su corazón. ¿Saben? Si supieras que vas a morir hoy, si hay personas que pasan, ¿sabe que un día cuando mi papá estaba enfermo dijo, si está quizás cuando estás más cerca del arpa que de la guitarra, ¿cómo querés que esté todo solucionado? Gracias a Dios él lo tenía solucionado, ¿no? Pero ¿cómo querés que esté todo solucionado? A veces pensamos, tendría que salir corriendo, hablar con este, con el otro, pedirle perdón a aquel, arreglar. No esperemos eso. ¿Se acuerdan? Alguien dijo que cuando llegue mi hora de morir, lo único que tenga que hacer es morir. Y ese es el deseo de mi corazón para dejarles hoy, para analizar el corazón y que no nos pase de pronto que estamos sirviendo, estamos llenas de trabajo, proyectando cosas hermosas, pero a la vez anidando cosas en nuestro corazón que no le agradan a Dios, que no nos hacen bien, no hace bien a la obra y nos van lastimando y deteriorando aún en nuestro servicio al Señor. Las animo con todo mi corazón a que cada una analice su corazón y si está todo bien delante de Dios, amén. Y si hay algo para arreglar, amén. Hacelo. Dios va a bendecirte. No esperemos a que pase una situación traumática o difícil para resolver los problemas que podamos tener. Amén.